Rosa, consuelo y paz. Radio Santa Rosa. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote a través de RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Estas son las emisoras que integran la red Sodomco. También nos escuchan a través de otras emisoras amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública y Radio La Decana. También en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, que es la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, en Yurimaguas, Radio Oriente, en Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaquisterio, Aemetagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también la página web y los aplicativos móviles. La página web de Radio Santa Rosa es www.radiosantarosa.com.pe. Estamos en el día 43 de la pandemia y nos comunicamos con Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Rosa María, buenos días. Ya estamos comunicados en este día 43 de la pandemia. Te escuchamos. Tenemos problemas en el audio. A ver, un segundito, no hay problema. Vamos a ver cómo solucionamos. Y han pasado muchas cosas el fin de semana, entre las que le preguntaremos a Rosa María Palacios, a ver si nos puede contar qué pasó con el ministro del Interior, el señor Morán. Nos agarró a todos de sorpresa la salida del señor Morán del Ministerio del Interior. En la noche teníamos ya nuevo ministro. Claro, después nos hemos ido enterando todos los entretelones y resulta que ha habido muchos actos de corrupción en la Policía Nacional, que incluso la Fiscalía ya está investigando. Ahora sí estamos ya conectados con el audio con Rosa María. Rosa María, muy buenos días, día 43 de la pandemia. Otra vez tenemos, ¿hay algún problema? ¿Hay algún problema que no me escucha Rosa María? Bueno, y el problema es como les decía, el problema que tiene, y también es terrible la cantidad de personas que han fallecido en la policía. Ese es otro de los motivos que pueden haber sido los detonantes para que el señor Morán deje el cargo, ¿no? Son más de 100 policías. ¿Ya estamos? No, tenemos problemas con el audio, me dicen. No, a ver, vamos a ver que lo solucionamos en un ratito. No hay problema. Son 1.300 policías contaminados y son 11 policías fallecidos. Y muchas quejas de diversos sectores de la Policía Nacional por la falta de protección. La vemos pero no la escuchamos, me dicen acá. Sí, a ver, la vemos pero no la escuchamos. Un segundito, ahorita vamos a recuperar el audio con Rosa María. No hay problema, vamos rápidamente y a ver, no sé si ya tienes el Julio,
está haciendo malabares para poder comunicarnos con Rosa María Palacios, que hay mucho que hablar hoy día. Y bueno, hay que decir también que el presidente de la República el día de ayer cambió su sistema de preguntas a los periodistas, pero que sí no ha ayudado mucho. Vamos a ver. Bien, ahora sí creo que ya tenemos a Rosa María Palacios. Rosa María, muy buenos días. Ahora sí creo que nos escuchamos. Ahora sí, tampoco nos escuchamos. Uh-huh. Bien, vamos a llamarla entonces de acá, vamos a llamarla de acá para poder conversar con Rosa María un ratito. Vamos a ir a una pausa, me dicen, para solucionar este problema técnico que tenemos acá. Ya estamos listos, pero algo pasa con la línea telefónica que no podemos ingresar todavía con el audio. Bien, volvemos en un instante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bien, a ver, vamos a ver si se ha podido recuperar la señal. Lamentablemente hemos tenido el problema, lo tenemos con el audio, con la imagen todo está bien. ¿Me escucha Rosa María? A ver, un segundo, me dicen que me espere. Acá están haciendo lo imposible. Y hay que decir con claridad que de verdad... Será así de repente. Ahora sí nos escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, Rosa María, no sé qué pasó acá el fin de semana que se ha desconectado todo, pero ya estamos nuevamente comunicados. Bien, ya estamos al aire. Ya estamos al aire, número 43 de la pandemia, Rosa María, día 43, y con mucha noticia. De viernes para sábado tuvimos un récord en fallecidos, un tristísimo fin de semana. Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y en efecto, si bien ayer se reportaron 28 fallecidos, y eso parece ser una mejora en la situación, pues ya nos han explicado que hay un subregistro normalmente los domingos que hace prever que hoy día el número de fallecidos y mañana el número de fallecidos sea bastante alto para guardar consistencia con las cifras del jueves y el viernes. Y eso nos lleva nuevamente a la pregunta que venimos haciendo, bueno, hace semanas. Nadie se opone a la cuarentena, en este momento es lo mejor que podemos hacer, es un país pobre, no hay otra forma de luchar contra la pandemia que mandarnos a todos a nuestras casas, pero
Si esa es la única estrategia, nos tenemos que pasar meses en cuarentena, porque es la única estrategia. Reducir los contagios, aislando a la gente el máximo tiempo posible, no impidiéndolo, porque, a ver, vamos a explicar esto para que la gente lo entienda. El discurso oficial nos dice que la culpa de enfermarse es de las personas, ¿ok? Que las personas son sucias, son cochinas, son irresponsables, no obedecen indicaciones, son indisciplinadas, es decir, todo lo que denota una muy pobre autoestima nacional, ¿no? Los peruanos somos tal cosa, ¿no? Y es como si yo dijera, los peruanos no somos buenos para jugar fútbol, ¿no? Entonces alguien me matan. Pero hay estos estereotipos, estas estigmas que genera la enfermedad. Pero lo cierto es que, a ver, vamos por partes y cucharadas. Hoy, entre, digamos, las horas en que no hay toque de queda, no hay ningún peruano que no esté autorizado a salir a la calle. Reflexionen por un instante. Se pide que salga uno por familia y todos los días puede salir uno diferente o puede salir uno diferente 2 veces por semana. Aunque lo haga poco, el hecho es que hay millones de peruanos que salen 1 hora o 2 horas, aunque sea 1 vez por semana. Si en esa hora o 2 horas no tiene la máscara, no tiene el cuidado de lavarse las manos, toca una superficie contagiada, se contagia. Esa persona no es irresponsable, ni sucia, ni negligente. Está haciendo exactamente lo que el gobierno le ha dicho que haga, que vaya al banco a cobrar su bono, ¿no es cierto?, que vaya a comprar comida, que vaya a la farmacia. A eso hay que añadirle, y esas personas han reducido su movilidad, las que no pueden salir, casi en un 90%. Salen exactamente lo necesario. Hay otro grupo de personas, policías, fuerzas armadas, médicos, que están trabajando día a día de manera no solamente normal, sino extraordinaria, están trabajando más. Y en esos grupos, sobre todo en la policía, hay un alto nivel de contagio. Entonces, lo que nos está diciendo la cuarentena es que la cuarentena, en efecto, reduce la velocidad del contagio, pero no reduce el contagio. La única forma de reducir el contagio radicalmente es encerrarnos 3 semanas sin salir nadie, absolutamente nadie, a ninguna parte. Entonces, claro, ahí morirá la gente en su casa, no será atendida, etcétera, no comerá, pero efectivamente ya no hay contacto. Pero el problema es que, claro, las personas que sean encerradas tendrán dentro de su grupo familiar a alguien que sí está contagiado. Por eso te digo, y se contagiarán dentro de las casas y morirán dentro de las casas. Eso no es viable. Tienes que tener un sistema de salud para que atienda a las personas. Tienes que tener un sistema de seguridad y tienes que tener un sistema de alimentación. Entonces, por eso el Estado nos permite hacer cosas que tal vez nos contagien, pero no porque seamos cochinos, desordenados o indisciplinados. Además, millones de personas en el Perú viven en condiciones de hacinamiento. No viven en amplias casas donde no te cruzas con nadie, si no es 1 vez al día. No, viven en condiciones muy precarias y en condiciones muy hacinadas. Entonces, la cuarentena funciona para reducir el ritmo del contagio. ¿Lo ha reducido como se planteó? No, y no tenemos esa respuesta. Yo le pregunto, ¿cuánto es el número de días óptimo para que el sistema sanitario peruano aguante el embate de esta epidemia? Porque eso es lo que se trata de que el Estado pueda, desde el sistema sanitario, aguantar la demanda, ¿no es cierto?, médica. 7 días, ya estamos en 7 días, estamos duplicando en 7 días, casi en 7 días. Incluso es más grave, es un poquito menos de 7 días, 6, ¿no? Pero tenemos que esperar llegar a 8, a 15, a 25. ¿Cuál es el momento en el cual tú dices, ya, ahora sí? Dice, cuando se reduce el número diario de muertes, pero cuando se reduce el número diario de muertes, tienes que esperar por lo menos 15 días para que esa cifra sea consistente. Con los números de 2 o 3 días no haces mucho. Y el problema es que en los últimos 42 días no hemos hecho otra cosa que no sea cuarentena y atender a los enfermos. Nada más.
Nada más. Entonces, ¿cuál es la estrategia que acompaña la estrategia de cuarentena que, si bien está funcionando y ha salvado muchas vidas, no es suficiente? Es lo que me mato diciendo hace días. Y mucha gente se molesta porque dice, no suma. Por supuesto que suma lo que estoy diciendo, salvo que las personas quieran quedarse 6 meses o 1 año en cuarentena hasta que se descubra la vacuna. O sea, no hay una explicación racional a lo que estoy diciendo. ¿Qué están haciendo países del Asia que han tenido éxito? China, Corea del Sur, Taiwán, Vietnam. Muchísimas pruebas moleculares, no las serológicas, que son útiles, sí sirven, pero para otra cosa. Las pruebas moleculares son las que prueban el virus en el enfermo desde el primer día, desde el día 1. Entonces, identifica a los enfermos asintomáticos, que son los que van al banco, van al mercado, no saben que están enfermos, no saben que se han contagiado, no tienen fiebre, no estornudan, no les duele la cabeza y probablemente nunca se enteren, salvo en un estudio serológico más adelante, que sí tuvieron la enfermedad. Entonces, ¿qué hacen estos países? Hacen barridos, o sea, agarran mi barrio, el barrio donde usted está, usted sabe que su vecino está enfermo y que la esposa del vecino también, y que 3 casas más allá también hay otra persona enferma. Entonces, barrio rojo, barrio en alerta. Muy bien. Entonces, entra un peinado y a todos los habitantes de ese barrio, por varias manzanas, se les hace la prueba molecular al mismo tiempo, el mismo día. Demora, yo sé que demora unas horas conseguir. Entonces, una vez que tienes el resultado, separa a los que están enfermos de los que no lo están, pero los separas, o sea, estableces que en cada casa haya una barrera entre los que están enfermos y los que no están. Una vez que tienes esos grupos identificados y separados, ese barrio se cierra. O sea, la bodega de ese barrio solo atiende a los de ese barrio. O sea, te das cuenta, la farmacia de ese barrio, el banco de ese barrio, o sea, el barrio se cierra 14 días. Y a los 14 días el barrio está limpio. Y defiendes esa limpieza a morir. Y vas haciendo cercos en las zonas rojas más complicadas. Y así detienes el contagio. Pero mientras no detectes a los asintomáticos sin ninguna mala voluntad y probablemente muy ordenados, muy disciplinados y muy limpios, siguen contagiando. ¿A dónde? A donde vayan, en los momentos en que el Estado les ha dicho que pueden salir. Señor, vaya usted a cobrar su bono al banco. El señor hace la cola con su distancia de 2 metros, por ahí, ¿no es cierto? Tose con su mascarilla, pero la mascarilla de repente no es la correcta y una partícula queda sobre un pasamanos y contagia al vecino la cola. Eso es lo que está pasando. Entonces, no es que la gente se amontone y se machuque. El ejemplo de la cerveza en Piura es penoso porque eso se llama la intoxicación de la imagen. Yo uso una imagen que además tiene cerveza que se considera pecaminosa, ¿no? La cerveza es demoníaca, ¿no? Entonces, le atribuyes otras cualidades a la imagen y con 50 personas que son básicamente comerciantes minoristas que están yendo a comprar para sus bodegas, construyes un relato por el cual los peruanos tienen la culpa de estar enfermos. Porque esa es la conducta de todos los peruanos. Yo la verdad me quedo todos los días admirada de las cosas que leo en Twitter, que es la red social que más uso, porque la gente está, pero firmemente convencida que la enfermedad es culpa de los enfermos, que son culpables, ¿no? Y esto pasó, hay que decirlo, con el VIH. Cuando la epidemia del VIH alcanzó picos enormes en Estados Unidos, yo recuerdo haber estado allá y la gente decía, esto es culpa de los homosexuales, de su conducta, es un castigo de Dios a su conducta. Lo mismo pasa con la tuberculosis. En el Perú es una enfermedad estigmatizante. Quien ha visto la película Parásitos va a entender lo que digo. Es una enfermedad que se asume de gente pobre y sucia y que no sabe comer. Y que esta gente pobre y sucia te va a contagiar a ti.
Entonces, es estigmatizante. Bueno, lo mismo pasó con la lepra en el Perú, ¿no? Y en otras partes del mundo. Entonces, lo que tenemos que combatir, y nos lo dice la OMS, desde los medios de comunicación, es el estigma. Y lamentablemente el gobierno no ayuda con el discurso, porque el gobierno lo que quiere es asignar la culpa en las personas para evadir su propia responsabilidad. Y yo no digo que todo lo que haya hecho el gobierno está mal, por el contrario, creo que las medidas que han tomado son oportunas y correctas, pero que se están agotando las ideas porque, a ver, si tú haces todos los días lo mismo y obtienes un resultado, ¿por qué esperas que haciendo lo mismo obtengas otro resultado? Vas a obtener el mismo resultado. Y no está mal que las personas salgan a comprar comida porque tienen que comer, y que las personas vayan a la farmacia porque tienen que comprar un medicamento, porque hay otras personas con otras enfermedades que tienen que ser atendidas. Y no está mal que las personas vayan al banco a cobrar su bono o a retirar su CTS o su AFP porque tienen que comer también. Entonces no puedes evitar que algunas personas salgan y, como te decía, entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde, cualquier persona está autorizada a salir. O sea, en sí misma yo no conozco a nadie que esté prohibido de salir. ¿Qué haces con las personas adultos mayores que viven solas y que nadie atiende? No comen. No puedes, o sea, igual van a salir, arriesgándose y todo, por supuesto, pero igual van a salir. Entonces, no es por la indisciplina, la maldad, la cochinada, somos indisciplinados, no. Es porque la misma organización oficial pone a las personas en la calle en contacto con otras personas. Y con todos los cuidados que hay que tener, puede darse la posibilidad, y de hecho se da, si no, no tendríamos nuevos casos, que entre miles de personas o millones de personas en todo el Perú que se están desplazando, una contagia a la otra, sin saberlo siquiera, ninguna de las dos, porque además puede haber una cadena en que todos son asintomáticos. Tienes 3, 4, 5, 6, todos asintomáticos. Y cuando llega el 7 no tiene ni idea de dónde salió la enfermedad. Eso por un lado. Segundo tema, Abel, porque hoy ya tenemos un portada importante, vamos a hablar con el doctor Óscar Ugarte, es el trato a los pacientes, a sus familias. Yo he leído con muchísima pena el relato de la periodista Milagros Salazar de Convoca. Había leído ya la primera parte, su padre fue internado y lamentablemente falleció el 18 de abril. Pero la segunda parte de su relato sobre la forma en la que son tratados los familiares de los pacientes y la forma en la que se están manejando los cadáveres por medio del Ministerio de Salud no es digno, de verdad que no lo es. No Así es digno de una política de salud pública. O sea, Milagros Salazar relata que obligaron, en ese momento se obligaba a la cremación de su padre, les hicieron firmar, su hermana firmó la autorización, cuando el cadáver ya había sido trasladado al crematorio. No les dejaron participar en la identificación del cadáver, que sí está permitida, a 2 metros de distancia, ni siquiera la dejaron entrar al crematorio, o sea, y además esto lo negocias básicamente con el guachimán. Ni siquiera hay una persona de autoridad con la cual tú puedas hablar, no. Tienes que enseñarle las normas al guachimán, y el guachimán esto fue en el cementerio Santa Rosa de Chorrillos de la policía, y el guachimán es más o menos un intérprete de la ley. Entonces te dice, no, váyase, y te bota patadas. El relato es dolorosísimo, no solo por la muerte de su padre, que es entendible, ¿no? ¿Quién no podría estar conmovido por una hija dolida? Pero el trato que ella relata, no solo para ella, sino para otros pacientes. Nunca se informa a los pacientes nada relevante sobre la salud de su pariente. Con mucho esfuerzo consigues teléfonos, llamas, ruegas, imploras, te dan 2 líneas por WhatsApp. Alguien que tenga piedad de ti. Entonces, estable, pronóstico reservado. Ahora, eso revela, y hay que decirlo, lo hablaremos con el doctor Óscar Ugarte, una forma de ejercer la medicina muy extendida en la salud pública en el Perú, que es que el paciente no tiene derechos, no tiene derecho a saber ni siquiera qué tratamiento se está dando, ni siquiera tiene derecho a rechazar un tratamiento o a pedir que se lo cambien. Y porque el médico es Dios,
y el paciente le ha entregado su cuerpo y su alma y no hay nada que discutir, y mucho menos con la familia. Y mucho menos. No les han querido dar ni siquiera los nombres de las personas que los han atendido a su padre. O sea, nada. No saben ni cómo se llama el doctor que te está entubando. Porque en esta lógica, que yo pensé que ya había sido abolida en las escuelas de medicina en el Perú, el paciente es un objeto de trabajo, pero no es un ser humano. Es una medicina muy, muy deshumanizada. Y eso es lo que están viviendo los pacientes en ATE. La denuncia básicamente la hace en el hospital de ATE. Y va a llegar hasta el final, porque sí tienen el nombre del director, etcétera, que lo único que no quiere es que los familiares estén en la puerta. ¿De qué cosa va a hacer una persona que sabe que su pariente adentro está muriéndose y no le dan ninguna información? Es realmente tan poco digno, tan deshumanizante, y no están manejando 300, 400 pacientes en ATE, ¿ah? Es increíble. Yo entiendo que un paciente en UCI en estas condiciones demanda mucho trabajo, pero hay una familia detrás. Esa es la diferencia con la medicina de paga. Cuando tú pagas, en la privada, el médico sale y te da una explicación. Ahí sí, porque pagas. Pero donde no pagas, no tienes ningún derecho. Y eso es trabajo del Ministerio de Salud cambiarlo. Eso es medicina con humanidad. Y eso no lo estamos viendo. Lamentablemente, les recomiendo a todos leer este relato muy conmovedor, muy doloroso, muy triste, pero a la vez muy indignado, ¿no? Y con razón, con absoluta razón, del maltrato a los pacientes de COVID, probablemente por el estigma, ¿no?, que los acompaña. Bueno, a ver, tenemos que hacer la pausa temprano hoy día, ¿no? Vamos a hacer una pausa, por favor, y volvemos ya con el doctor Óscar Ugarte. Perfecto. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. ¿Quieres dejar de usar lentes? ¿Mejorar tu salud visual? Ven a Oculáser, la mejor clínica especializada en ojos. Oculáser cuenta con tecnología de vanguardia en cirugías de catarata, miopía, retina y trasplante, exámenes especializados, convenios con todas las EPS. Llámanos al 265-4833 o visítanos en nuestro Facebook y www.oculaserperú.com. Oculáser, líderes en láser para la visión. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte los ojos, nariz y boca. Lávate con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Es un mensaje de esta emisora. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; en Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quiabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública y Radio La Decana; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo; AM Tagua, la página web de Radio Santa Rosa y también nuestros aplicativos móviles. Rosa María, un segundito porque todavía no contactamos con el doctor, todavía no contactamos con el doctor porque creo que está en una reunión. Danos un minutito y lo hacemos, ¿ya? Ok, pero mientras tanto hay otros temas que Así es. A ver,
El día viernes, sorpresiva renuncia del ministro del Interior, el señor Morales se fue, dijo el presidente del Consejo de Ministros, por razones personales. Eso quiere decir que no nos van a contar la razón. Pero ayer en la conferencia de prensa del presidente de la República, si es que eso es una conferencia de prensa, ya lo podremos discutir también, se habló de corrupción en la Policía Nacional. La Contraloría está haciendo una investigación, el Congreso ha citado al señor Morales a la Comisión de Fiscalización, virtualmente, pero lo ha citado, porque hemos visto durante varios días un file que circula con mucha documentación, y ayer varios programas la han presentado en la misma documentación, sobre compras muy, muy irregulares realizadas de equipo de protección a la Policía Nacional. Esto es bien grave. ¿Por qué? Porque la información que tenemos hoy es de un número inmenso de contagiados de la Policía Nacional, contagiados en sus centros de labores, en sus comisarías, que no fueron correctamente fumigadas porque se fumigó con empresas irregulares, que no contaban con material de protección de buena calidad porque se contrató con empresas que venden llantas y repuestos, se contrató la compra de mascarillas, y así se calcula que los 100 millones de soles que se entregaron al Ministerio del Interior para potenciarlo, digamos, en momentos de pandemia, se han utilizado por lo menos 25 millones, que es lo que se ha gastado, mal. Y hay una comparación que creo que es bien importante hacer. No tenemos las cifras, porque no se nos ha informado como de tantas cosas, pero no tenemos ninguna denuncia de personal de las Fuerzas Armadas contagiado de manera masiva. Sin embargo, de las fuerzas policiales sí. Ambos grupos patrullan las calles a la par, en todo el Perú. ¿Por qué un grupo está sumamente contagiado y el otro no? Porque hay un problema de gestión. El ministro es responsable político de no haber protegido correctamente a su gente por comprar elementos de protección de mala calidad, con una argolla ahí de oficiales y suboficiales que han estado metidos en cosas bastante turbias que la Contraloría está investigando en medio de la pandemia. O sea, se ha ido el señor Morán por un grave caso de corrupción, por un grave caso de negligencia en el manejo de la protección de las fuerzas policiales durante la pandemia, porque les anucharon el piso los generales que estaban tratando de quedarse y que no se les diera de baja. Las 3 anteriores son correctas. Haría bien el gobierno en darnos una información más precisa, porque Morán parecía ser sumamente útil al presidente de la República. Es un ministro que viene desde casi el principio de su gobierno. Rosa María, entonces, sí, ya estamos conectados con el doctor Ugarte, exministro de Salud y integrante y vocero de E-Salud. Así es. Muy buenos días, doctor Ugarte. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno, doctor, queríamos comenzar por un tema que tal vez no parezca el más importante, pero creo que es el que le da cierta dignidad a las personas, a los familiares, a los pacientes. Hemos leído el relato de la periodista Milagros Salazar de Convoca, de la forma en la que son tratados los familiares, ella como familiar, ante la muerte de su padre por COVID en el hospital de Ate. Casi ninguna información a los familiares, no es problema de los médicos dar información, un manejo del cadáver francamente irregular, sin derecho a estar presente como testigo, como ordena la resolución, a 2 metros de distancia en el momento de la cremación. Es decir, irregularidades, pero sobre todo, doctor, falta de humanidad y respeto a la dignidad de las personas fallecidas. ¿Hay alguna forma de explicar esto? Yo entiendo que la formación médica, la antigua, ¿no consideraba hablar con el paciente como algo importante, pero yo pensaba que eso ya había cambiado. ¿Qué está pasando en el trato al paciente? Lamentablemente, si esas cosas suceden, es absolutamente reprobable, ¿no? No tendría por qué pasar eso. Las normas, al contrario, son muy claras. Incluso ahora ya cambió, no es
la cremación una cosa obligatoria, eso es optativo por el lado de la familia. Si quiere lo van a enterrar o si quieren lo creman. Los cuidados que hay que tener en uno y otro caso sí son similares. No va a haber velatorio, el cadáver tiene que estar embolsado desde el principio y tiene que estar desinfectado, y luego en caso que se opte por la inhumación, va al féretro. En todos los casos tiene que haber información. No hay nada que justifique la falta de información a la familia, que es una cosa elemental, no solo por salud pública, sino por humanidad, ¿no es cierto? Entonces, si es que estas cosas están sucediendo o han sucedido en tal o cual caso, no es justificable, no, en absoluto. Mire, no es justificable. Siempre tiene que haber el respeto a la persona humana, el respeto a la familia. La información es fundamental, ya sea en casos de internamiento, donde hay casi un distanciamiento obligatorio respecto de las personas y la familia necesita estar informada permanentemente. Ahora el teléfono y todo es fundamental, ¿no es cierto? Y es cotidiano, pero con mayor razón cuando es una cosa tan dramática como el fallecimiento. Así que, Rosa María, de mi parte, mi opinión es que eso no es justificable en ningún caso, y tiene que ser totalmente al revés. La mayor información posible, la mayor colaboración. Todos hemos pasado por situaciones familiares de este tipo, sabemos lo sensibles que están las personas, sabemos además muchas veces la desorientación, ¿no es cierto?, en que entra la familia, los seres más cercanos, más aún en circunstancias esas donde no está muy claro qué cosa se hace, no se hace, y donde además las normas han ido cambiando en función de la realidad. Al principio era cremación obligatoria, no era demasiado drástico, pero luego se ha visto que no hay tantos crematorios, que eso genera mucha dificultad, y en otras partes del país simplemente no hay crematorios, entonces la norma es inaplicable. Se ha modificado ya, eso tiende a facilitar este proceso. Se están habilitando además condiciones materiales que antes no había. Por ejemplo, pongamos el caso que se decide cremar. Bueno, eso tiene un tiempo, pues, y si hay un número determinado de cadáveres, eso va a tomar un tiempo. ¿Qué se hace entre tanto con el resto de los cadáveres? Ahora se han habilitado cámaras frigoríficas. Los grandes hospitales, en el caso, por ejemplo, de salud, ya han adquirido. Entonces no tendría que haber ese espectáculo que se ve ahora, las bolsas negras ahí, todas arrumadas. No, eso no tendría por qué suceder. Hay condiciones materiales básicas para que el respeto a la vida humana y al cuerpo después de fallecer se mantengan, ¿no? Entonces, mire, doctor, lo que puede pasar, sobre todo personas adultos mayores que nos están escuchando, gente mayor de 80 años, 85 años, que le está diciendo a sus familiares: mira, yo estoy en paz con mi conciencia, mi vida ha sido muy bonita, la he pasado muy bien, si yo me contagio de esta cosa y me pongo mal, no me lleves a un hospital, prefiero morir en mi cama, y ustedes no le digan a nadie que tengo COVID y me entierran normal. ¿Se da cuenta de lo que puede pasar? O sea, puede pasar que terminemos contagiando a familias enteras solamente por aversión a la atención médica. No, soy plenamente consciente de eso, de las consecuencias que eso puede tener. Por eso digo, no debiera suceder, y sin duda, por lo menos por lo que esté de mi lado, voy a instar a que las cosas se corrijan. Y que los médicos, doctor, lamentablemente, en salud pública, el médico todavía pues es Dios, y Dios no habla con los mortales. Entonces, considero una pérdida de tiempo explicarle a una señora que a su esposo lo están entubando y explicarle que es una intubación. O sea, no tienen el tiempo ni la paciencia para explicar el procedimiento, y tampoco le dan la opción al paciente a decir: ¿sabe qué, señor doctor? No me entube, déjeme como estoy, no quiero estar entubado, yo de esa intubación no salgo.
es elemental, ¿no? Y eso hay normas, ¿no? De ahorita, de siempre, y se ha elevado además a derechos de los usuarios de los servicios de salud. Uno, el estar informado. Dos, el aceptar o no aceptar los procedimientos. Si es que a uno le explican, entonces uno da el consentimiento informado. Y eso es un documento de valor y es escrito. Y si no, no lo da. Eso sigue vigente también, obviamente, en estas circunstancias. Yo entiendo que muchas veces el médico o determinados profesionales tienen una sobrecarga de trabajo. Bueno, pero esas cosas se manejan en equipo. Siempre tiene que haber una persona, puede no ser el médico tratante inmediato directamente, pero tiene que haber una persona del equipo que explique a las personas, y en determinados casos el propio médico, obviamente, que esto es necesario. Doctor, y como le digo, no es que esto haya que inventarlo, existe una norma desde el año 2009, hay una ley y otra previa, incluso desde el año 1997, que es la Ley General de Salud, donde ya establecía esos derechos de los usuarios de los servicios de salud. Así es, doctor, porque hay gente mayor, muy mayor, yo conozco casos que dicen, no me entuben, incluso dejado en notario sus disposiciones finales. Déjenme morirme tranquilo, ya estoy viejo, tengo 90 años, déjenme en paz. Y esas personas tienen derecho a no aceptar un tratamiento cuya prognosis es incierta y que los obliga a morir sin poder comunicarse con su familia. Sin llegar a la eutanasia, el derecho a los procedimientos, aceptar o no los procedimientos, está plenamente establecido en nuestra legislación. Y por lo tanto no debiera extrañarnos que alguien diga, no, yo prefiero no someterme a tal tratamiento y asumo las responsabilidades. Es como cuando uno está en un hospital o en una clínica y de repente le dicen, bueno, tiene que ser operado, y yo digo, no quiero. Muy bien, firme usted y opte por lo que crea más conveniente. Eso es perfectamente justo y sucede siempre, ¿no? Ojalá, doctor, que cambie y traslade esta inquietud al comando, porque les recomendaría a todos que lean el relato de Milagros Salazar, donde un intensivista escribía 2 líneas y un médico de referencia tenía que interpretar lo que el intensivista había querido decir. Un teléfono malogrado donde nunca tenías información concreta de qué se estaba haciendo. Entonces creo que esto sí se puede mejorar un poquito y darle más dignidad y respetar los derechos de la familia, ¿no? Pero bueno, plenamente de acuerdo, Rosa María, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Por eso, como digo, desde la responsabilidad que yo tengo, seré también vigilante de que esto se cumpla así. Entiendo las circunstancias en las que están los colegas y los equipos que están trabajando, pero en ningún caso se debe perder esta cosa tan elemental que es la humanidad, ¿no? Así es. Doctor, ahora hablemos un poco de la epidemia. Mire, si todos hacemos lo mismo y obtenemos un resultado, haciendo lo mismo vamos a obtener el mismo resultado, ¿no es cierto? Eso dice la lógica. ¿Qué va a cambiar con más días de cuarentena? Ya sabemos que la enfermedad se está duplicando cada 6-7 días. ¿A cuántos días tiene que bajar la duplicación para que se levante la cuarentena? Mire, en realidad el indicador no es la duplicación, claro, es un cálculo matemático, sino que la tendencia empiece a decrecer, ¿no es cierto? O sea, que cada vez hayan menos número de casos que el día anterior, y eso, aunque todavía mantenga una curva en crecimiento, sin embargo ya indica que va hacia el aplanamiento, digamos, que está llegando a lo que podría ser una meseta, ¿no? Que es parte de lo que se ha logrado, digámoslo bien, cuando uno analiza las proyecciones que se hicieron de cómo sería la curva hace un mes, luego hace 3 semanas,
hace 15 días, etcétera, lo que estamos viendo ahora es menos de lo que hubiese sido. O sea, algún efecto están teniendo las medidas de contención, las medidas de distanciamiento social, etcétera. Doctor Ugarte, no dudo que la cuarentena ha sido positiva en salvar vidas, eso no hay discusión, y que en un país pobre como el nuestro no quedaba otra alternativa, porque el sistema sanitario es pequeño, iba a colapsar en los primeros 15 días si es que no se tomaban las medidas. Estamos de acuerdo. Sin embargo, esta reducción de casos no se está dando, sino que se está incrementando. Y estos casos que vemos hoy de mutar son casos de contagio durante la cuarentena. Son casos de contagio de personas que han salido en el orden establecido por el gobierno. Ir al banco, ir al mercado, ir a la farmacia, o ser trabajador de salud, o ser policía, o ser bombero, etcétera. O sea, personas que han cumplido con las normas estrictamente se han contagiado. Se van a seguir contagiando. Entonces, si estamos haciendo esto, ¿qué tenemos que hacer para que el contagio finalmente se detenga? Yo creo que hay que continuar durante el tiempo que ya está definido, hasta mediados de mayo, con esa medida de cuarentena, pero hay que actuar sobre factores que la verdad que sorprendieron a todos, que nadie los pensó, como el de la migración masiva, ¿no? Efectivamente, cuando uno mira hacia atrás dice, pero claro, pues la gente que ha venido, que trabaja en Lima, en trabajos eventuales, precarios, informales, etcétera, si no tienen trabajo, tienen que regresar a su sitio, ¿no? A su casa, a su familia. Pero no se previó, entonces no hubo los mecanismos para facilitar esa migración, para que no sea caótica, para que no sea estas cientos o miles de personas que salen caminando por las carreteras. Pero planteado ya así, actuar sobre eso es fundamental. Entonces ahí se necesita acciones que no estaban previstas. Los gobiernos regionales, municipalidades, poner buses, Loreto está poniendo vuelos. Lo que nos ha dicho el gobernador de Cajamarca, por ejemplo, es que tiene 70.000 personas, 70.000 que quieren ser trasladadas a Cajamarca, que está muy bajo en COVID, que están bien. La población de Cajamarca no quiere que vaya esa gente, están aterrados. Por otro lado, cuesta 1.200 soles la cuarentena de 14 días de cada una de las 70.000 personas. No hay forma, no hay plata. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es hacer pruebas moleculares masivamente como está haciendo Taiwán, Corea del Sur, China. ¿Por qué no empezamos por ahí? Se hace a esos migrantes pruebas moleculares masivas y se aísla a los que están asintomáticos y contagiados. ¿Por qué no se hace eso? En principio porque no hay la cantidad de pruebas moleculares que se quisiera. Por más que se ha querido, que se ha salido a comprar, no hay en el mercado. Esto es lo que lleva a que una medida que era complementaria pase a ser la más importante en la detección, que son las pruebas rápidas, que no es tan fina como las moleculares, eso todo el mundo lo sabe, pero que es el arma más a la mano. Y que también sirve para eso, ¿no? También orienta, también detecta los positivos aun cuando haya cierta duda, pero ya es mejor hacer pruebas moleculares a los que salieron, solo a los que salieron positivos en las pruebas rápidas, que pretender hacer masivamente cuando no se tiene el insumo. Eso es lo que está sucediendo. Pero le digo ahora, claramente, hay un factor de riesgo adicional, ¿no? Que sí es previsible, es que se nos viene el invierno y es que justo las poblaciones errantes, digamos, que están migrando, en gran parte es hacia la sierra, que es el conjunto de ciudades y de poblaciones donde no es tan intensa actualmente la epidemia, más es la costa y la selva, ¿no es cierto? Pero lo que podríamos tener si se junta migración masiva que transporta virus
a la sierra más friaje, lo que vamos a tener son zonas del país que no están encendidas y que se van a encender. Ese es el otro doctor, gran... Las pruebas moleculares son centrales en esto, porque la prueba rápida ayuda a otras cosas, a diagnosticar probablemente, pero también se puede diagnosticar con ojo clínico. El asunto es que la prueba molecular detecta al asintomático. Los epidemiólogos son como detectives. Tienen que encontrar a los que no parecen sospechosos, pero sí están contagiados. ¿Cómo se está haciendo eso en el Perú? Nadie sabe porque no se está haciendo. Y mientras no se haga, nos estamos contando cuentos, no nos estamos diciendo la verdad. Para eso también sirve la prueba rápida. Mire, nosotros estamos haciendo, igual que el Ministerio, las Fuerzas Armadas, etcétera, cuando digo nosotros, en salud se está aplicando las pruebas rápidas. Tenemos en aplicación y ya casi totalmente hechas 140,000 pruebas rápidas. Está muy bien, un grupo importante es el propio personal de salud. Y a través de la aplicación de las pruebas rápidas en el personal de salud de e-salud se han detectado más o menos 1,000 casos positivos. De acuerdo. De unos 25,000, digamos, que han sido 25 a 30,000 que se han testeado. Es personal que está expuesto a la enfermedad todos los días. Y ahí sí, usted va a tener que hacerle pruebas semanales. Pero ya, si le hace una batería de pruebas semanales, está siguiendo el virus durante semanas. Al común de los mortales se le hace una prueba rápida, sale negativa y se va encantado. Y está contagiado. Miren los congresistas, todas sus pruebas rápidas salieron negativas. Y estaban todos contagiados porque no tienen los anticuerpos todavía. Entonces, ese paciente contagia y no está identificado. Y tampoco están identificados los miles de pacientes no sospechosos, porque no se hacen barridos con test moleculares. Y mientras no se haga barrido con test molecular, tenemos que seguir en cuarentena, y la cuarentena va a durar 6 meses. Bueno, eso sí tiene que tener una cierta flexibilidad, ¿no? Porque el otro gran problema es la paralización de la economía y todo lo que ya se viene discutiendo. Pero lo que le quiero decir es que efectivamente es en esta etapa en que las pruebas rápidas e incluso las pruebas moleculares tienen su mayor utilidad, porque como bien usted misma dice, en determinado momento ya el diagnóstico es clínico y epidemiológico, ¿no es cierto? Si es que de una familia de 8 o 6 están infectados y aparece uno séptimo o octavo con los mismos síntomas, ya no tiene mayor sentido la prueba sea molecular o rápida. Hay que tratarlo como un cuadro diagnosticado. Y eso es cuando el contagio, la transmisión es fundamentalmente comunitaria, como es siempre la tendencia a partir de un determinado momento de la epidemia. Si nosotros miramos cómo fue en China, ellos ya están entrando a su 5º mes, aunque están en declive. O sea, es un ciclo con todas las medidas de contención que se realizaron, más o menos de 5 meses, de repente un poco más pueda durar. Doctor, estamos en... Doctor, 5 meses con pruebas moleculares rígidas. A China, a la zona de Wuhan, no entra un extranjero si no tiene prueba molecular. Entonces, esa es la diferencia. Ellos han salido en 5 meses con pruebas moleculares y por eso han tenido 3,000 muertos. Pero los que no aplican esta política de test uno tras otro, y barridos, y control de la enfermedad, no van a salir en 5 meses. Van a salir el día que se invente la vacuna. Esa es la gran diferencia. O sea, si el Estado peruano va a gastar 3,000 millones o 30,000 millones de soles en sacar a la pequeña empresa, que gaste 1,000 millones de soles en comprar pruebas moleculares, suficientes para todos los peruanos. Eso es lo que no se entiende. Yo sé que es difícil conseguirlas, pero abocarse a esa tarea única. El disponer en el mercado es fundamental. Lo que se está encontrando en el mercado se está comprando. No es un problema de falta de plata ni de iniciativa para comprar.
pero Estados Unidos cerró sus fronteras para todo lo que es su producción. Los países europeos no han prohibido, pero consumen todo lo que producen. Igualmente China en gran medida, porque China no es solo Wuhan, ¿no es cierto? Esa es una pequeña parte de China y están controlando en el resto de China para que no se les extienda. Han tenido 80.000 casos y ya está más o menos controlada en esa zona, pero tienen 1.300.000 millones de habitantes. Entonces la escasez es real, es absolutamente real. Por eso no es que no haya decisión de comprar, hay decisión de comprar, y no solo como país a través de Perú compras. Y Salud está tratando de comprar también con sus propios recursos, y no se consigue, lamentablemente, porque no son compras solo nacionales, las cosas no se producen en el país. Sin embargo, hay algunas pruebas moleculares más efectivas. Abbott ha sacado un aparato, hay unos que son casi una prueba de embarazo, se parecen, te lo pasan e inmediatamente sale el resultado. ¿Qué hay de esas otras pruebas que se están poniendo en el mercado? Ahí entramos a justamente las alternativas, ¿no es cierto? La prueba rápida es eso, pues. La prueba rápida es un test como el embarazo, justamente, y tiene su margen, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que han desarrollado, por lo menos es lo que conocemos, pruebas moleculares rápidas. Exactamente. Ideal, ¿no es cierto? Claro. Pero esas están todavía o experimentación o con una producción todavía limitada y son más escasas todavía en el mercado. Entonces tenemos lo que se está consiguiendo como prueba molecular, se está usando, pero no se puede usar como fuego graneado, sino orientado a determinar en aquellos casos en que la prueba rápida ya dijo acá hay positividad, pero no tenemos certeza, ¿no es cierto? Como doctor, no tenemos la naturaleza de la prueba rápida. Le explico, no hay forma que el 11 de mayo salgamos a ninguna parte. ¿Por qué no se ha dicho la verdad desde el principio? De los 1.000 casos de trabajadores del sector salud, de e-salud, que hemos detectado, entonces replíguense, no pueden estar en la primera línea, no pueden seguir atendiendo, tienen que aislarse, no solo por la situación de su propia salud, sino por el riesgo a contaminar, a infectar a otras personas, y además el tratar ya cuando la evidencia clínica es demasiado fuerte, y ya no se pasa por la prueba rápida o molecular, se asume el diagnóstico, se produce el aislamiento, así se le da el tratamiento como si hubiese salido la molecular positiva, digamos. El problema no es el paciente que tiene síntomas, porque ese va a recibir algún tipo de tratamiento en su casa, en un hospital. Colapsa el sistema sanitario, es verdad. El problema es el paciente que es un enemigo silencioso, el que no sabe y nunca sabrá que estuvo enfermo, porque ese es el que contagia a toda la comunidad. Y lo que usted nos está explicando con toda realidad es que no tienen hoy en el Perú cómo encontrarlo. Y mientras no tengan cómo encontrarlo, vamos a tener que seguir en cuarentena. No hay otra forma. No, es una combinación de ambas. Es decir, no es blanco-negro, ¿no es cierto? No es la cuarentena, porque además el país es diverso, ¿no es cierto? Y la evolución, digamos, el promedio nacional es en realidad una suma de curvas epidémicas locales o regionales. Eso hay que entenderlo. Y por lo tanto podemos actuar y debemos actuar en cada ámbito regional. Si bien hay medidas nacionales, hay medidas regionales con mayor o menor intensidad que no tienen que aplicarse en todo el país. Doctor, y la cuarentena puede ser también aplicada en los mismos términos. En momento, se puede reducir, no eliminar, pero sí reducir cuarentena en determinadas zonas donde es más controlable la situación y no en otras. Entonces, pero fíjense es cuestión de ir en el Perú. determinando Chile, las condiciones para aplicar las medidas tal como se vienen desarrollando o como se van a seguir desarrollando. Y estoy seguro que
la curva global del país va a hacer que en algunas ciudades empiece a disminuir y en otras recién empiece a crecer. Doctor, el problema hoy es que la única medida diferenciada es el horario del toque de queda. Nada más. A todo el Perú se le está tratando como un bloque homogéneo. Sabemos que en Puno, en Tacna, en Moquegua, en Cusco, casi no hay casos. Y siguen en una cuarentena absolutamente rígida. Lo que da la impresión es que el Estado quiere tratar al Perú como un bloque homogéneo. No quiere hacer diferenciación. En Chile, en Santiago de Chile, tienen a la ciudad dividida por comunas, donde en algunos es más rígido y en otras es menos rígido. Acá ni siquiera se ha hecho ese trabajo. Acá se ha hecho un trabajo de bloque nacional, donde efectivamente en Cusco no hay casos de hospitalización. Ya no tienen a nadie hospitalizado y a nadie en UCI. Y sin embargo la ciudad está cerrada. Entonces, ¿usted ve ahí un trato diferenciado? No lo hay. Por eso mismo le decía, no es cuarentena versus diagnóstico masivo con las pruebas moleculares. Es una combinación de medidas, claro. Y justamente lo que le argumentaba es que esas curvas locales o regionales de la epidemia permiten aplicar estrategias particulares en determinadas zonas, aunque se mantengan normas o medidas generales, sin duda. Y eso es parte de lo que se va a ver en las próximas semanas y no necesariamente se va a tener el mismo tipo de medidas en todo el país, ¿no? Luego, doctor Ugarte, sobre el tema del tratamiento. Hay una polémica médica en este momento no resuelta. A raíz de mayor número de autopsias, en Italia sobre todo se ha podido identificar que la inflamación es también parte de esta enfermedad, de algunos órganos, sea el hígado, el riñón, el corazón, coágulos. No solo es una enfermedad respiratoria, y por lo tanto en algunos lugares se están combinando tratamientos. ¿Qué está haciendo salud en el rubro del tratamiento? Mire, efectivamente hay una gama de alternativas y lo único que está normado, es decir, sobre lo cual ya salió una orientación, porque sobre todo esto nada estaba escrito, ¿no es cierto? Esta es una epidemia muy nueva. Es el uso de la hidroxicloroquina con la acitromicina. La hidroxicloroquina, como sabemos, es un producto antimalárico que también se utiliza en enfermedades reumáticas. Y la acitromicina sí es un antibiótico de amplio espectro de uso muy frecuente. Lo que se ha descrito es que una combinación de ambas frena al virus y sobre todo impide las complicaciones que esto puede producir. Sin embargo, también hay estudios que muestran, y eso es lo que hace que también sea debatible, que hay que manejarlo con mucho cuidado porque puede producir alteraciones en el electrocardiograma que pueden tener riesgos de paro cardíaco, para decirlo en su extremo. Entonces, es un medicamento que efectivamente en determinadas experiencias ha mostrado efectividad, pero también se está mostrando que hay riesgos. Entonces la discusión es en qué casos se usa, cómo se usa, cuáles son las precauciones, no puede usarse indiscriminadamente, etcétera. Pero hay otros recursos terapéuticos que están saliendo. Hay varios productos. El tocilizumab, por ejemplo, es uno de los más recientes que es de la familia de los antirretrovirales, de los que se usan contra el VIH, pero que es contra enfermedades virales y que ya había demostrado efectividad frente al SARS, que es una enfermedad que viene a ser un primo del COVID-19, ¿no es cierto?, que apareció hace unos 15 años y que felizmente quedó localizado nomás en el Asia. Y hay otros, se habla de la ivermectina, o sea, hay diversos experiencias que están mostrando efectividad y que desde mi punto de vista son válidas usar. O sea, lo peor que podemos hacer no es quedarnos cruzados de brazos, ¿no es cierto? Claro. Entonces hay que actuar
en el periodo en que se puede evitar el agravamiento de las personas que lo lleve a UCI y ventilador. Doctor, y entonces todas estas terapias, como otras, por ejemplo, la ozonoterapia, el uso de los corticoides. Entonces, el principio fundamental, esto es lo que estamos orientando en el caso de salud, en ausencia de una normatividad nacional, pero tomando como ejemplo las referencias internacionales, el principio es que el tratamiento no haga daño. Primum non nocere es la frase latina que nos enseñan en medicina desde los primeros años. O sea, mejor usar lo que tiene menos riesgo. Y de ahí ir utilizando las otras drogas o medicamentos que pudiesen tener un mayor riesgo, pero siempre, como se dice también en medicina, en una espera armada, ¿no es cierto? Sabiendo que puede producir tal o cual efecto contrario, entonces monitoreamos eso, si aparece, retrocedemos y avanzamos. Esos son los principios. Ahora, Estamos, doctor, ya se están haciendo ¿es verdad que los pacientes que toman anticoagulantes les va mejor? El sector público lo están haciendo en los institutos armados y en las clínicas privadas. En general, la gente, o sea, el cuerpo médico y todos los grupos científicos no se están quedando cruzados de brazos, están actuando, pero como digo, no hay normas ya establecidas, claras, que orienten como si en otros medicamentos o en otras enfermedades que son mucho más conocidas. Lo que le pregunto, doctor, es que si es verdad que los pacientes que ya están anticoagulados, o sea, que toman anticoagulante diario por problemas coronarios, ¿resisten mejor la enfermedad? Mire, se han detectado casos que sí, pero también se han detectado casos que no. Entonces, eso es lo que hace que no sean verdades válidas en todos los casos, y que se recomienda que se puedan aplicar, pero con mucho cuidado y con una evaluación casi al milímetro para ver si es que producen efectos secundarios, entonces mejor retroceder. Pero además, desde el momento en que se decide, efectivamente, si es una persona que tiene antecedentes de trombosis coronaria y hay el riesgo de que haya efectivamente factores coagulantes, mejor no usar, ¿no es cierto? Mejor optar por otras alternativas que no tengan esos riesgos para esa persona. Entonces, esos son criterios que hay que adoptar, y lo que nosotros estamos recomendando, y ya lo venimos aplicando en determinados casos, es que mejor pasar por una junta médica, más que la decisión individual de los colegas, por muy brillantes que puedan ser. Siempre es mejor una junta médica, por lo menos 3 opiniones que puedan analizar todos los ángulos, poner todas las alertas y por lo tanto optar por lo que mejor sea para cada caso concreto, ¿no? Además, doctor, hay otra información que viene de Nueva York. Los doctores allá han comenzado a percibir que tienen pacientes que no presentan agitación, digamos, pero que tienen la oxigenación muy baja, que están en 80, que en una situación normal lo entubarían en el acto, pero que por alguna razón no necesitan estar entubados. ¿Cómo se explica esto? A ver, esa es también una orientación que se está adoptando ahora, que es, digamos, un tratamiento intermedio, podríamos decir así, personas que requieran solo oxigenación, o sea, oxigenoterapia, sin que necesitan estar intubados ni estar en una unidad de cuidados intensivos. En general no tenemos servicios de ese tipo, digamos, no hemos estado confrontados a una epidemia respiratoria que nos haga desarrollar este tipo de capacidades establecidas en los hospitales, pero ahora ya se está pensando que eso es parte de un tratamiento mucho más amplio, y por ejemplo, ahí en la Villa Panamericana, donde se ha reservado para pacientes leves, que tienen fiebre, que tienen determinadas molestias y que tienen que estar bajo vigilancia médica
aunque con un centro médico, alerta de urgencia las 24 horas y ambulancias para, si alguien se deteriora, poder llevarlo a una unidad de cuidados intensivos, poner ahí también, en zonas aledañas, hospitales de campaña bien establecidos que sean básicamente para oxigenación de las personas. Es decir, que tengan montar un sitio especializado en oxigenoterapia, justamente para tratar de evitar que llegue a las fases más complicadas. Claro, pero doctor Ugarte, me está diciendo que en las habitaciones en la Villa Panamericana no te ponen oxígeno. Necesite, pero digamos no como la norma, ¿no? Porque el tipo de pacientes que se ha decidido que vaya para allá es leve, que no necesariamente lo requiera, pero si alguien lo requiere, ahí hay, pero no es el estándar, digamos, ¿no? Pero sí tener ambientes especiales para ese fin, porque requiere instalaciones y cuidados ya diferentes para ese tratamiento. Habiendo vivido, le voy a decir, habiendo vivido en neumonía de forma muy cercana, o sea, al año en el Perú mueren más o menos 20.000 pacientes por enfermedades respiratorias, todos los años. Y ha mejorado con las vacunas, ¿no? Pero eso es lo que hay. Y hay pacientes con neumonía que los sacas a punta de oxigenoterapia. Un mes de oxígeno, pero lo sacas. ¿Por qué no hay estas instalaciones en los hospitales si hay 20.000 muertos al año? No, que hay oxígenos, obviamente que hay. No, pero digo, sitios especiales, claro, donde se concentren todos los pacientes que requieran eso, digamos, no es una norma establecida. Es la segunda causa de muerte en el Perú. Esto es parte de lo que una infección como esta nos obliga a plantear ya como una necesidad. No, pero le digo, entonces, sí, ese es el tipo de cosas que sin duda van a introducir cambios en la práctica clínica hacia adelante, ¿no? No, lógico, por supuesto, pero llama la atención, le digo, que teniendo 20.000 muertos al año, sin COVID, ¿no? Porque son las enfermedades respiratorias que se llevan, sobre todo a los mayores, todos los inviernos, no tengamos esas zonas especializadas para tratar enfermedades respiratorias. ¿Qué pasó? Lo que digo es que sí hay en los hospitales como parte del tratamiento en los hospitales generales o de oxígeno debe ser tratado como un recurso estratégico en salud pública. El oxígeno, la producción de oxígeno y la distribución de oxígeno para medicina tiene que ser tratado como un recurso estratégico y que no puede ser dejado así al libre comercio. Actualmente dependemos de una distribución del mercado entre 3 o 4 empresas que en situaciones justamente como esta se ve la debilidad de los procesos de producción y comercialización. Una de las crisis ahorita, en estos días, más notorias, por ejemplo, en Iquitos, es la falta de oxígeno. Claro. En Pucallpa se está teniendo que prestar oxígeno entre unos hospitales y otros. Efectivamente, este es un tema crítico que tiene que ser manejado así como son otros recursos estratégicos que no tienen obviamente impacto de este tipo. Las vacunas, o el tratamiento de la tuberculosis o el tratamiento del VIH son recursos estratégicos y así han sido definidos. Entonces hay regulación de su producción, compra, etcétera. Ahora, doctor, en el tema del personal, esta situación lo pone sobre el tapete, ¿no? Claro, no quería terminar sin hablar del personal médico. Lo que nos dicen por todas partes es que faltan manos, que incluso puede haber cama, pero no hay médico, no hay intensivista, no hay enfermeras especializadas, no hay personal de ayuda. Y en ese contexto tenemos, por ejemplo, que a todos los internos que dependen de sus facultades los han mandado de regreso a su casa. ¿Por qué? El tema de recursos humanos es un tema central, sin duda. Ya desde mucho antes de esta epidemia,
se ha venido planteando la necesidad de tener estrategias muy de largo plazo sobre los recursos humanos. ¿Por qué? Porque lo venimos diciendo también desde hace tiempo, nos faltan recursos humanos, y es una vieja discusión, pero sí sobran. No es cierto que sobren, no sobran médicos, no sobran enfermeras, no sobran técnicos, nos faltan. Cuando se mide con indicadores, digamos, en situaciones normales, la cantidad de profesionales de la salud, o sea, médicos, enfermeras, obstetras sumados, el promedio de los países, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, 45 profesionales por 10.000 habitantes. Nosotros tenemos 31 en promedio, estamos por debajo. Si medimos médicos en particular, tenemos una menor cantidad de lo necesario. Si tenemos además por especialidades, por ejemplo, los intensivistas, es uno de los recursos más críticos como recurso humano que pueda haber, o los emergencistas. Entonces, es un tema crítico. Ahora se le suma, y es, digamos, no solo legal, sino también un factor entendible, que hay una norma que dice las personas de más de 60 años no están obligadas a estar en los servicios asistenciales, entonces se pueden replegar, y se han replegado. Claro, pero los jóvenes, espontáneamente se han empleado. Claro, por ejemplo, 20% de los recursos humanos, llevamos la estadística, médicos, enfermeras, etcétera, han dicho opto por esta alternativa, que es una alternativa legal. Claro. ¿Cómo se reemplaza 20% de médicos, de enfermeras de la noche a la mañana? Claro, pero la población joven, la población médica joven, que no está expuesta en la misma medida a la enfermedad, todos los internos, todos los estudiantes de medicina en Nueva York, por ejemplo... No hay la cantidad, entonces sí tenemos un estrés muy grande, claro, en recursos humanos, y además, como también lo conocemos, siempre hay más en las grandes ciudades y hay mucho menos en las ciudades del interior, digamos, del país, y más aún en las zonas rurales, ¿no? Entonces eso es lo que se está viendo. Por ejemplo, en Lima todavía podemos encontrar, pero en Piura, en Loreto, en Quito, que no son ciudades pequeñas, ya no hay. Ya están todos los médicos, todas las enfermeras contratables, ya están contratadas y nos faltan. Claro, ¿no es pero cierto? Hay que llevar. Doctor, y pero eso es lo que se está haciendo. Le reitero, esta solución que están haciendo en Nueva York, lo que han contado en Nueva York es que los estudiantes de medicina ni siquiera están en internado, 38.000 estudiantes de medicina son los que están tomando muestras en todo Manhattan, porque los han mandado como un cuerpo para tomar muestras, o sea, les están dando un trabajo que es útil y necesario. En el Perú, a todos los internos de medicina, como no se les podía pagar una bonificación y no tienen seguro social, les dijeron, ¿saben qué, muchachos? A sus casas. Y podrían ser sumamente útiles, porque se necesitan manos también para atender a los otros enfermos, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas. ¿Por qué no se permite regresar a estos jóvenes que no se van a enfermar? Bueno, efectivamente ese es uno de los elementos que es posible utilizar. Ahora se está también recurriendo. Dicho de paso, sí hay una bonificación para el personal asistencial que está ahí en la primera fila atendiendo. Esa es una norma que salió hace pocas semanas y ya se está aplicando. El tema de los estudiantes es también un tema al cual hay que recurrir, pero eso siempre es un trabajo que hay que considerarlo como voluntario, ¿no? No se puede obligar a todos los estudiantes a ir a la primera fila o a cumplir determinadas funciones. Hay muchos que sí quieren ir. Sí, porque es la oportunidad de lo adhieren y puede ser parte de un esquema académico, con los cuidados sin duda necesarios, ¿no? Pero sí, esa es una forma que nos lleva a una cosa más amplia que esa, que es el voluntariado, ¿no? Que en salud ha funcionado en forma regular en determinadas áreas. Hay voluntarios en el hospital del niño, neoplásicas,
y en muchas clínicas, etcétera, y que en circunstancias así puede ser un factor importante de recurso humano para cubrir determinadas áreas que no necesariamente requieren título profesional o qué sé yo, o incluso que tengan una responsabilidad demasiado directa en el manejo de los pacientes. Sí, yo también siento que ahí tenemos un déficit, que es como recurrimos a esa gran solidaridad que da la gente. Ver ahí en la televisión cómo todos estos grupos de personas que están migrando reciben la solidaridad de gente que espontáneamente ha preparado comidita, sopa, etcétera, va y les reparte. O como la vez pasada cuando sucedió incendio en Villa Salvador, las colas de la gente para donar. O sea, la solidaridad entre los peruanos es muy alta, y creo que efectivamente no estamos canalizando todo ello como una fuerza social que cubra áreas que no necesariamente tienen que ser cubiertas por el personal estable, digamos, de la salud. Entonces, ahora, sí creo que ahí hay que hacer esfuerzos adicionales, ¿no? Lo que sucede, doctor, es que esta enfermedad, lamentablemente, por el manejo que se está dando en los medios de comunicación, se está culpando a las personas de enfermarse. O sea, se hace al enfermo un culpable. Y es una enfermedad que está comenzando a ser un estigma también. Bueno, sí, yo creo que eso es parte, ¿no?, de lo que tiene que ser procesado, y no considerar que las personas que se contagian tienen que ser digamos, puestas de lado y que tienen que cargar con una culpa como si fuese una culpa personal, ¿no? Que es lo que es la base para denigrar. Y efectivamente entender eso como fenómenos sociales que son complejos, que tienen características diferentes según las zonas geográficas, las condiciones sociales y demás, pero que finalmente nos compromete a todos, ¿no es cierto? Y como muy bien se viene diciendo, después de que esto pase, ya no seremos del mismo país, ¿no es cierto? Y habrán lecciones aprendidas, y habrán cuestiones que tienen que ser implantadas como normas de conducta social que antes no las hacíamos o no las valorábamos tanto. Y una cosa fundamental, ahora nadie niega que hay que reformar profundamente el sistema de salud y que hay que darle los recursos necesarios. Ahora vemos las debilidades, pero recordemos que estas discusiones se vienen dando desde hace años y no por eso se ha logrado dar los pasos necesarios, cuando la evidencia, por ejemplo, es que en el Perú se gasta menos en salud que el promedio de lo que gastan los países latinoamericanos, o sea, nuestros pares. Claro, pero póngase a pensar, el año pasado el sector salud ejecutó la mitad del presupuesto asignado. Y si vamos a lo largo de los años, no es que no haya habido disposición presupuestal, ha habido falta de gestión y corrupción, sobre todo regional. Gobernadores regionales que han robado en la construcción de hospitales escandalosamente. No es un problema de falta de recursos, porque recursos han habido. Hay una pésima gestión y una enorme corrupción en el sector. Ese no es el factor principal, porque eso no explica de por qué en el Perú se gasta el 3.5% del PBI, el 5.5% del PBI, y en el promedio latinoamericano se gasta 7,5%. Es cómo se valora el tema de la salud, cómo se valora el tema de la educación, que son las grandes políticas sociales y los esfuerzos que hacemos. Y ahora vemos que sí hay recursos para hacerlo, ¿no es cierto? Teníamos reservas y las tenemos todavía, en buena hora. Pero eso hubiese sido mejor irlas aplicando dosificadamente y no tener una situación tan crítica como la que tenemos actualmente. Aparte de los problemas que menciona Rosa María, y que es bueno resaltarlo,
también ha habido corrupción, también hay problemas de ineficiencia gerencial que tienen que ser corregidas, sin duda, ¿no? Hay también evidencias muy claras al respecto. Muy bien, doctor, muchísimas gracias, hemos quitado bastante tiempo. Rosa María, creo que ha sido muy útil. Preguntas, sí, tengo dos preguntitas que creo que son importantes. José Alejandro pregunta, doctor, ¿hay posibilidad de fabricar pruebas en el Perú? ¿Lo podría precisar, doctor, por favor? Sí, miren, el Instituto Nacional de Salud es una de las, digamos, de los aportes que en salud pública se ha venido haciendo en las últimas décadas. Tiene una capacidad de producción, pero a una escala todavía limitada, porque es parte de esa necesidad de ampliar tremendamente. Por ejemplo, casi nadie sabe que en el Perú se produce la vacuna antirrábica. Se produce, y se producen sueros antiofídicos, o sea, contra las mordeduras de serpientes y demás. Y además se exporta, en pequeña cantidad, pero se exporta a otros países que no lo tienen. ¿Quién hace eso? El Instituto Nacional de Salud. Eso no hay industria que se interese en eso, ¿ok? Y lo hace el Instituto Nacional de Salud. Hay una línea necesaria a desarrollar de producción nacional, sobre todo sobre estos recursos que son estratégicos, es decir, que si no lo hace el sector público, no hay nadie más que lo va a hacer, porque no son rentables desde el punto de vista económico, aunque tiene una altísima rentabilidad social. Por lo tanto, sí, este tipo de pruebas se puede hacer, y yo creo que esa es una de las cosas que tendrá que salir como lección aprendida, desarrollar esa capacidad de producción para no estar en situaciones como esas que cuando se requiere no se dispone, ¿no? Doctor, y la otra pregunta puntual es si Salud está atendiendo por otras enfermedades, otras dolencias, porque hay pacientes que nos están escribiendo que reciben un tratamiento continuo y quieren saber si hay consultas externas con normalidad o se ha detenido esto. No. Hay las dos cosas. Uno, los pacientes continuadores que tienen recetas, por ejemplo, personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ellos reciben periódicamente e incluso pueden recurrir a la vía telefónica para que se les haga llegar a domicilio. Ahora hay otro mecanismo que Salud ha establecido, que es lo que se llama las farmacias vecinas. Lo pueden recoger hay algo así como 200 farmacias en el caso de Lima ya incorporadas a este sistema. Entonces la persona no tiene que ir al hospital, va a la farmacia vecina correspondiente, y los asegurados se pueden inscribir en este programa también telefónicamente. Eso de un lado, pero de otro lado hay atención, si bien por norma para evitar la congestión, norma del Ministerio, se suspendió la consulta externa, sigue habiendo lo que se llama la consulta de atención, los consultorios de atención inmediata, que existen en todos los servicios de e-salud y las emergencias. Normalmente esos consultorios de atención inmediata, que son los más periféricos en los policlínicos, pero también en los hospitales, para la atención cotidiana, se venía atendiendo más o menos 4.000 diarios en todo el país. Cuando se ha cerrado, entonces se ha incrementado, pasó a 8.000, ahora está más o menos en 12.000 consultas diarias en todo el país, y las emergencias siguen atendiendo. A través de esa vía de los consultorios de atención inmediata pueden recurrir a cualquier atención especializada, que tampoco está cerrada totalmente, sino se habilita para quienes lo necesiten, problemas de cardiología, problemas oncológicos con mayor razón. Esas no han quedado suspendidas, como no podrían quedar suspendidas, por ejemplo, los servicios de obstetricia. Las gestantes siguen yendo para sus controles, etcétera, ¿no es cierto? Las vacunaciones de los niños no se han interrumpido, continúan, y por lo tanto se puede recurrir a través de estos mecanismos
donde lo único que se procura es que no haya la congestión que se trata de evitar, porque ese es el riesgo mayor. Bien, Rosa María, agradecemos al doctor. Muchas gracias, doctor Ugarte, nos veremos muy pronto, espero, en algún momento. Bien, hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Hasta pronto. Fue el doctor Óscar Ugarte, vocero de salud y exministro de salud. Que tengan muy buenos días. Permiso. Bueno, a ver, hemos hecho una larga entrevista, creo casi una hora con el doctor Ugarte, pero hemos creo que explorado bastantes temas y bueno, seguimos con muchas dudas, por supuesto, tantas como las que tiene el doctor, pero espero que haya servido para aclarar algunos aspectos al público. Así es, y vamos a ver qué novedades tenemos el día de hoy. Bueno, como te habrás dado cuenta, el presidente ha cambiado el estilo del ritmo de preguntas, pero de todas maneras se quedan en el aire porque no hay repregunta. Pues esa es la parte. No solamente eso, sino que ahora tienes que mandar la pregunta dentro de los primeros 20 minutos de la exposición del presidente. Así es. Pero hay algunos problemas. Por ejemplo, a prensa extranjera le han dicho que cada medio de prensa extranjera tiene que concursar con los medios peruanos. Ya no pueden preguntar juntos. Y eran buenas preguntas las de la prensa extranjera, ¿no? Sí, ya, la verdad es que esto de las preguntas, francamente, al presidente le incomoda. Y está clarísimo que le incomodan. Entonces, no debería llamarse conferencia de prensa, debería llamarse exposición del presidente. Punto. ¿No? Lo otro es una falacia. Vamos a ver entonces. Y cuando quiera dar una entrevista, que la dé, pero lo otro es una falacia, porque las preguntas, en realidad, no hay repregunta, se va de la respuesta. Sí, ese es el problema, pues. Las veces que hemos preguntado, de verdad, no hemos quedado muy satisfechos y faltaba la repregunta y no hay posibilidad de repregunta. Oiga, señor, entonces, si está diciendo esto, ¿por qué esto, no? Entonces, ayer el presidente, por ejemplo, nos dijo, el sistema no ha colapsado. Y yo, ¿por qué tengo tanta demanda? Y tú también, Abel, lo venimos diciendo la semana pasada, de gente desesperada. Es terrible, es terrible. Terrible. Entonces, si no ha colapsado, que nos digan dónde están esas camas para que orientemos a esta pobre gente que está desesperada por una cama. O sea, no hay... O sea, a mí me gustaría estar en esa conferencia de prensa. Señor, ¿quiere que le enseñe mi lista de pedidos de gente pidiendo camas? Y usted me dice que las camas hay, que en Lima hay. Entonces, explíquenos esto, porque yo ya me cansé de preguntar y no lo explican. Ayer, portada del Comercio, Chimán, como mucho, porque también Guachimán médico, abogado y médico, porque interpreta la ley, te da indicaciones médicas, todo lo vi por haber. Esa parte que has dicho y creo que lo hemos estado diciendo muy temprano, la parte humana, ¿no? Lo que le ha pasado a Milagros Salazar, a la periodista, acá la semana pasada también la hemos tenido y hay cualquier cantidad de llamadas. Quizá las personas que nos escuchan por eso no entienden lo que vivimos los periodistas ¿no? Cuando te escriben y la gente te pide desesperada una ayuda y uno no sabe qué hacer, qué responder, qué decir, gente que te llama llorando sí, y entonces uno dice, pero si nos están diciendo que todo va bien, ¿por qué nos llaman diciendo que no hay sitio, no? No, hay casos muy dramáticos y quizá las personas que comentan no saben de esto, ¿no? Entonces dicen, pero todo anda bien. No todo debe andar bien. Es la información que recibimos nosotros. Sí, es de verdad bastante triste, penoso, dramático cuando hijos te llaman por la mamá que está muy mal, desesperada, ayúdeme por favor, les ruego, les suplico, te lloran, ¿no? Y uno dice, ¿y qué puedo hacer yo? Claro. Y por otro lado tenemos gente que me dice, oye, yo tengo el COVID, estoy en casa, me siento pésimo, ¿no debería llamar a un doctor? Y llama al 113, que te den una orientación. Y los que logran comunicarse le dicen, ¿sabe qué, señor? Tome paracetamol. Eso lo receto yo, pues, Abel. O sea, la verdad, no hay ningún acompañamiento médico a los que están haciendo la enfermedad en casa. Que gracias a Dios no van a morir, estamos de acuerdo. Pero podría tener un pequeño acompañamiento médico. Alguien que les diga, no se preocupe, señor, es normal, va a salir adelante, ya tiene 10 días de fiebre, tranquilo. Salvo los que tienen
digamos, parientes médicos, amigos médicos que recurren a ellos para que de favor los asesoren por teléfono. Pero no hay ese acompañamiento del Ministerio de Salud o de Salud a sus pacientes fuera del establecimiento de salud. Debería haberlo. Y debería haberlo porque hay mucha gente muy asustada. Demasiado. Muy asustada, que sabe que está enfermo. Y es lógico. Hacer la prueba, con toda razón. Es lógico. Ayer me llamaban desesperados para pedirme un médico en Caraballo y le tuve que decir, mira, no va a ir ningún médico. No va a ir. Y me dicen que sospechamos que ya toda la familia está enferma. Y es probable que esté toda la familia enferma. Lo más probable es que estén todos enfermos. Así es. Ninguno está grave, gracias a Dios. Pero deberían hacer las pruebas. ¿Ya para qué? Ya, al final te preguntas, ¿para qué? ¿Vas a estar llamando a un 113? ¿Para qué? Si no te van a dar atención médica y tú te la tienes que bancar sola. Así es, Rosa María. Bueno, nos tenemos que despedir. Otro trabajo. Nos tenemos que despedir y ojalá que empecemos a tener mejores noticias, que de verdad el fin de semana ha sido muy muy triste porque de viernes para sábado 24 horas más de 60 personas fallecidas aquí en el Perú, ¿no? Muy triste, muy triste. Bueno, me tengo que despedir porque me está entrando la otra llamada, Abel, así que me voy. Cuídate mucho, Rosa María, un gusto conversar contigo. Chao, nos vemos, hasta mañana. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.